Bueno, hubo cambios, tuvimos que cambiar la modalidad por una situación fortuita que no depende ni de nosotros, ni de ustedes, ni del compañero. Son cosas bueno, esas cosas que la vida nos enfrenta y que tenemos que enfrentarla y poder resolverla. Efectivamente, voy a volver a decirlo para que esté... Hola Limber, buenos días, ¿cómo estás? Para que también escuche el compañero, estamos reconociendo públicamente el esfuerzo de compañeras y compañeros que tienen que viajar desde varios kilómetros, desde las madrugadas, algo que saben hacer muy bien en el ejercicio de la profesión, y para eso no se precisan ni maestrías, ni diplomaturas, ni doctorados, se precisa corazón, y es lo que las maestras y los maestros tenemos, y los que tuvimos oportunidad de transitar por alguna escuela rural en nuestras vidas, las que están acá tal vez varios años, también sabemos de eso y muchísimo. Les damos la bienvenida y quiero en breves instantes, en breves minutitos, si me permiten, enmarcar esta actividad. Esta no es una actividad cualquiera, un foro más de educación rural. Hay un contexto muy particular, muy adverso, que hizo que cientos y miles de personas, cientos y miles, de personas, de compañeras, de compañeros, de personas de las comunidades rurales, y quiero decirles, más allá de las fronteras nacionales, cuando se enteran de esta situación, ¿alguien puede alcanzar un vaso de agua, por favor? Lo que hace es acercar su solidaridad. ¿A qué me estoy refiriendo? A algo que todas las que estamos y todos aquí presentes, y a través de los medios, como la tecnología nos permite, conocen cuál es la realidad que se está transitando hoy con el Departamento de Educación Rural. Unilateralmente, solamente con una decisión de lo que hoy es la Dirección de Educación Inicial y Primaria, lo que nosotros conocimos históricamente como Consejo de Educación Inicial y Primaria, sin previa consulta con ustedes, que son los y las que están en el medio rural, decidió, y perdonen la ironía, jerarquizar, al departamento rural, a la educación rural, eliminando un departamento y transformándolo en una coordinación, una mera coordinación. Ellos pretenden con esto que, poniendo al frente un inspector, eso le dé jerarquía a lo que ustedes han construido, la mano del Limber, del compañero Limber Santos, durante tantos años. Cuando desde ustedes se fueron acercando a nosotras, la Federación Uruguaya de Magisterio toma conocimiento de esta situación, porque claro que lo que transversaliza a este gobierno de la educación, a esta actual CODICEN de la ENEP y esta Dirección General de Educación Inicial y Primaria, es la no participación. Son las decisiones sin consultas, las decisiones unilaterales, a pesar de que afecten condiciones de trabajo. Para nosotros todos, la Federación Uruguaya de Magisterio, saben ustedes, tiene casi 80 años de historia, donde nuestra principal lucha fue por una mejor educación pública,
para transformar una educación pública para las mejores condiciones de aprendizaje, para que aprendan los chiquilines, pero también para las mejores condiciones de trabajo de todas y todos. Hoy nos sentimos vulnerados, hoy ustedes se sienten vulneradas, hoy ustedes se sienten atacadas, y eso hizo que desde los distintos lugares nos manifestaran su oposición, que va de la mano con lo que nosotras y nosotros queremos y estamos convencidos que debe hacerse, que es a través de una participación genuina. No existe una participación sin consulta, no existen transformaciones sin las y los docentes, no existen transformaciones sin participación. Eso es lo que nos está sucediendo en varios órdenes dentro de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria y el CODICEN de la ANEP, que lleva a esta situación del Departamento de Educación Rural. Tendríamos cientos lamentables puntos para estar debatiendo hoy, pero hoy nos dimos la oportunidad, y así lo decidimos con todas y con todos, de realizar un foro de educación rural donde nuestro compañero, al que nosotros desde la Federación propusimos para una campaña electoral a ubicarse en el CODICEN de la ANEP en representación de todas y todos nosotros, que por una mínima diferencia no logramos que el compañero pudiera estar hoy en ese lugar. De todas maneras, compañero Limber Santos, por quien habla y en representación del magisterio uruguayo, nos sigue representando, esté en el lugar que esté, y con mucho orgullo lo digo. Por eso estamos hoy presentes, o no, o también a través de internet. Esto nos posibilita acercarnos a muchos más. Estamos acompañando, estamos defendiendo esto que es claramente, y si no es claramente, se parece mucho, debe ser primo hermano de una persecución antisindical. Un no reconocimiento de un proceso de elaboración y de avances en el Departamento de Educación Rural, del cual ustedes fueron parte, pero principalmente el compañero Limber Santos, que nosotros y nosotras vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Después que termine este foro, nos vamos a trasladar hasta el CODICEN de la ANEP. Contamos con todas y todos ustedes. Sabemos que este foro trasciende la presencialidad, inclusive se va a conectar a algunas personas que están fuera del país, que sensibilizados con esta situación también manifiestan su solidaridad. También desde otras organizaciones, o sea que es algo que está trascendiendo el ámbito sindical, está trascendiendo el ámbito gremial y está trascendiendo fronteras. Por lo cual les invito y las invito a que todas y todos, después de finalizar este foro, que por supuesto lo va a llevar adelante el compañero Limber, nos traslademos hasta CODICEN, solicitemos ser recibidos y entreguemos esas miles de firmas que han llegado a la Federación como símbolo de que detrás de esto hay voces que se quieren acallar, que no estamos dispuestas a cerrar nuestra boca y nuestro pensamiento. En el acierto y en el error, la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, ha estado siempre haciendo propuestas para mejorar una educación pública, para que cada vez los niños y las niñas de este Uruguay tengan una mejor educación pública. Por lo cual, de eso no vamos a reunir. Vengan los problemas que tengan y enfrentaremos todos los avatares a los que nos tengamos que enfrentar. Juntas y juntos es la forma de poder realizarlo. Bueno, muchísimas gracias por estar. Acá en la mesa acompaña también
Gabriela Arbeleche, adjunta a la Secretaría General de la Federación Uruguaya de Magisterio. Y Gaby, no sé si das algunas palabras. Bueno, saluda a Gabriela, a los presentes y más. Y sin más, le damos a Limber, que todos sabemos que bueno, va a estar con nosotras y nosotros a través de la virtualidad. Presentes en las escuelas rurales del país a partir de propuestas que los propios maestros habían realizado. Una de esas iniciativas era el núcleo escolar experimental de la mina, que había empezado a funcionar en 1954 y que hacia el año 58, cuando se crea la sección de educación rural, estaba en su punto más alto de desarrollo. Estaba a 4 o 5 años de actividad, constituyéndose en una experiencia de gran ejemplo, no solamente para Uruguay, sino para toda América Latina, en la cual se reflejaban miradas de América toda, porque era una experiencia que recogía lo mejor de la educación fundamental de la UNESCO, pero a la uruguaya, o mejor dicho, atravesada por la pedagogía rural uruguaya, que a partir de Julio Castro, a partir del propio Miguel Soler, a partir de Diógenes de Giorgi, de Roberto Badí Soriano, de Luis Jorge, y antes de Agustín Ferreiro en la escena fundacional, en la década del 30, los maestros del territorio habían construido eso que Soler llama el movimiento en favor de la escuela rural, que para mi gusto va desde 1933 hasta 1961, el año del debacle, pero que nosotros le hemos llamado también la pedagogía rural uruguaya, la construcción de una pedagogía autóctona con señas de identidad propia. Y esa pedagogía rural, dialogista, vinculada con el medio rural, pero como decía Julio Castro, no viendo el medio rural desde la ventanilla del tren o desde el ómnibus, no con una mirada hacia lo rural desde la capital, no como una mirada rural en tanto turística, sino una mirada de lo rural desde adentro, desde la plena conciencia de, como Miguel Soler llamaba, el campesino, el hombre y la mujer de campo, el niño y la niña rural, desde adentro, desde la vida cotidiana de ese medio rural, es que había que dialogar con las comunidades, había que entender a las comunidades, había que ayudarlas, pero no desde una actitud de padrinazgo, sino de actitud colaboradora, de trabajo conjunto. Y esa pedagogía de algún modo ayudó a que ese núcleo escolar experimental de la mina de algún modo le imprimiera un carácter singular, donde no se pensaba desde una centralidad que unos eran los problemas del campo y los problemas de la familia rural, sino que esos problemas se detectaban en el propio territorio, sino era aquello que Eduardo Galeano decía de rascar donde no pica, aquello de pensar que a la gente de campo le falta esto y aquello, y por lo tanto le vamos a llevar esta solución y aquella otra, sin siquiera escuchar cuáles son sus reales opiniones, cuáles son sus pareceres y cuál es su propia mirada del mundo. Algo que en América ha ocurrido con mucha frecuencia, esa mirada urbanocéntrica, esa mirada del medio rural como algo atrasado, algo que se contrapone a lo urbano, que es sinónimo de desarrollo. Esto que es muy frecuente todavía hoy encontrar en toda América Latina y también, lamentablemente, en nuestro país. Ante todo eso, aquellos maestros rurales se manifestaban en contra porque creían de verdad que la educación rural se tenía que construir con las comunidades rurales. Y no era, por lo tanto, una educación para el campo, sino con el campo. Una educación no hacia el medio rural, sino desde el medio rural. Así como en Brasil, los movimientos de educación do campo se han caracterizado por trabajar con los movimientos organizados, los movimientos sociales organizados en la lucha por la tierra, en la lucha por las identidades culturales. En Uruguay, los maestros y las maestras son quienes han tenido el protagonismo central, porque solo ellos, en aquella época, conocían cómo vivía la gente en un rancherío rural. Esos rancheríos que los estudiantes
de magisterio en el año 45, con Julio Castro a la cabeza, fueron a ver a Caraguatá, en lo que fue la primera misión sociopedagógica. Esos rancherillos en los cuales Miguel Soler trabajó, como en los Vázquez allá en Tacuarembó, en el año 1942-43, esos rancheríos con frecuencia solo eran constatados por la escuela como única institución pública que estaba allí presente y por las maestras y los maestros que señalaban las carencias culturales, económicas y sociales que esas conformaciones rurales y cuasi urbanas tenían en los medios rurales de nuestro país. Entonces, está claro que los maestros lideran ese proceso que cuando se crea el Departamento de Educación Rural como sección de Educación Rural, hace más de 60 años, en el año 1958, termina nucleando, como decimos, el núcleo escolar experimental de La Mina, las misiones sociopedagógicas que habían comenzado en el 45, pero que ya hacia el año 58 tenían ya una historia constituida, una historia de misiones a partir de centros departamentales de misiones, a partir de la conformación de núcleos y de equipos multidisciplinarios a lo largo y ancho del país, con estudiantes, con docentes, con profesionales, y que habían comenzado emulando las misiones de la Segunda República Española o las misiones mexicanas de la época post-revolución mexicana. Y de alguna manera ese componente de las misiones garantizaba un vínculo de la escuela con el medio muy particular, que se sumaba a las escuelas Granja de Agustín Ferreiro, que ya se había iniciado también en la década del 40, y también al Instituto Normal Rural, porque estos maestros no concebían el desarrollo de una sección de educación rural dentro de primaria, no concebían el desarrollo de una nueva estructura curricular específica para las escuelas rurales sin la formación de los maestros, una formación de calidad, una formación en régimen de posgrado, una formación continua que se comienza dando ya a comienzos de los años 50 con el Instituto Normal Rural, muchos años después Senarmar, actualmente Centro Nacional de Formación para Maestros Rurales Agustín Ferreiro, nuestro querido Centro Agustín Ferreiro, pero en la década del 50 como Instituto Normal Rural imprescindible para pensar que ninguna transformación vinculada con nuestras escuelas rurales, nada de lo nuevo podía darse sin una adecuada formación de los maestros. Y es por eso que nace esa institución, primero en Estación González, en la Escuela 56, en el departamento de San José, y ya hacia fines del 58, comienzos de 1959, con un recién creado Departamento de Educación Rural como sección de Educación Rural, trasladado ese instituto a su actual locación en Cruz de los Caminos, en el departamento de Caledonia, para aprovechar un edificio que ya estaba construido, un edificio como el que muchos de ustedes hoy reunidos aquí en esta sala conocen, como el edificio del CAF, que en aquel tiempo no tenía un uso claro, porque se había pensado como un edificio para una escuela consolidada. Es decir, se había pensado como un edificio para que niños de varias escuelas rurales del entorno de Cruz de los Caminos, que eran escuelas rancho, en muy malas condiciones materiales y edilicias, fueran allí a una escuela grandilocuente, a una escuela con un edificio muy moderno para la época, porque lo es todavía para el día de hoy, de gran calidad estructural, y ofrecer a esos niños y a sus familias una mejor calidad en cuanto a lo que puede ofrecer una escuela desde el punto de vista edilicio. Sin embargo, y esto tiene que ver con las historias que se repiten, esto tiene que ver con cómo los ciclos se han ido repitiendo a lo largo de la historia, la mayoría de las familias rurales del lugar se negaron a enviar a sus hijos a ese edificio, a esa escuela consolidada. ¿Por qué? Por algo muy simple, porque querían su escuela, porque querían su lugar, porque esa escuela rancho, aunque en muy malas condiciones, representaba su identidad, representaba parte de su comunidad, representaba lo que ellos sentían como propio. Entonces, no importara lo que se les ofreciera, ellos iban a seguir enviando a sus hijos a su escuela, porque era su escuela, era la escuela de su lugar. Solo una escuela de los alrededores
se trasladó y ocupó solamente una parte del edificio, mientras que el resto quedó vacío, mientras que el resto quedó sin uso durante varios años, hasta que lo termina ocupando el Instituto Normal Rural en 1959, con Homero Brito como el primer director de ese instituto en la locación de Cruz de los Caminos. Pero véase cómo la historia nos enseña esta cuestión de cómo se va repitiendo, como el intento de consolidar escuelas, un viejo modelo norteamericano de la década del 60, del siglo XIX, de cerrar escuelas pequeñas y trasladar a los niños a escuelas alejadas, pero más grandes, y que se ha intentado una y otra vez en el mundo hasta el día de hoy. También en Uruguay, cíclicamente, se lo ha intentado una y otra vez con resultados siempre más o menos parecidos. Salvo excepciones, siempre las comunidades se terminan negando al cierre de su escuela, se terminan negando a transportar a sus niños a otras comunidades, porque la escuela representa mucho. La escuela representa esa seña de identidad de lo propio. La escuela es ese lugar donde la familia rural cuenta su historia. Siempre decimos que todos quienes vivimos en el campo o quienes trabajamos en el campo contamos nuestra historia a través de la escuela, porque esta escuela a la que va mi hijo es la escuela a la que fui yo, es la escuela a la que fue mi padre, fueron nuestros abuelos. Entonces, cómo la escuela atraviesa las historias familiares es algo digno de visualizar, y por eso es algo que se debe comprender, que es muy difícil comprenderlo desde afuera, y por eso también quizá la sucesión de errores políticos a lo largo de la historia. Habría mucho más para seguir comentando, pero tenemos algunos compañeros y compañeras que en algunos casos están conectados, que habían pedido para conectarse, y yo voy a dar primero la palabra a María Julia, que está desde el comienzo allí con muchas ganas de hablar, queremos escucharla, pero está también Luz, que viene viajando desde Durazno hacia Montevideo, está, bueno, Soledad e Irene en la sala, que también van a hacer uso de la palabra, en representación de distintas, está Iliana Pereira, creo también la compañera con nosotros, en representación de distintos momentos del magisterio, en representación de distintos lugares desde donde nos hemos movido en el magisterio rural, y creo que lo importante es que las compañeras puedan hablar, que nos ofrezcan su testimonio y que podamos aprender de ellas, porque creo que de eso se trata. Así que, María Julia, si tú quieres, abres tu micrófono y te vamos a escuchar con mucho gusto. ¿Me escuchan? Perfectamente, María Julia. ¿Me escuchan? Bueno. María Julia Listur. Perdón, sí, María Julia Listur. Perdón, yo soy una extranjera. Yo entré simplemente porque decía educación. Y a mí el tema de educación me sigue llegando. Primero, no soy maestra, soy profesora jubilada de historia. Y todo lo que está pasando con la educación no me lo puedo desprender de mí. Yo miré esto, perdón, estoy introduciéndome en los maestros, pero quiero decir una cosa. Yo era profesora en un liceo, no un liceo rural, un liceo de un pueblo de Santa Lucía, y allí hace, no sé, 50 años ya teníamos relación con los maestros, ya llevábamos a los estudiantes del liceo a visitar a las escuelas, y a los escolares los tratábamos, los mandábamos al liceo, a los de sexto, para que vieran cómo funcionaba el liceo. Es decir, desde el principio estuvimos unidos. Las reuniones que hacíamos, íbamos los maestros, los profesores de la escuela industrial y los profesores de secundaria. Así después, bueno, el ómnibus nos llevaban a todos presos. Ahora, en este momento, yo estoy jubilada, pero estoy dedicándome, y bueno, no pude volver más a Santa Lucía. Estoy desde Montevideo, tratando de reconstruir la historia, como tú decís. Si no quedan testimonios, todo se lo lleva el viento. Reconstruir la historia de la resistencia a la dictadura cívico-militar de Juan Pérez, de Ramona González, de personajes heroicos que no conocemos.
El grupo ahora ya no se llama ni siquiera Voces de Santa Lucía, porque mis compañeros están todos muertos. El grupo se llama ahora Voces de Canelones. Voces de Canelones desde ya apoya totalmente todo lo que escuchaba. Quiero decir que estoy sorprendida y emocionada, porque no hubo una palabra, no hubo un concepto que yo no hace muchísimo que no escuchaba. Una calidad, un nivel ético, filosófico, que realmente lo hemos perdido. Así que esto para mí yo tengo que agradecer. Solo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo en que sí, tienen que escribirlo ustedes que son los que lo viven y los que lo están defendiendo. Yo puedo ayudar en lo que quieran, Mi nombre es María Julia Listur, mi teléfono es 095-04-3000. Hemos hecho una cantidad de documentales de resistencia del interior, en que incluimos a muchas mujeres, porque Murro era maestro, la mujer de Murro, Cristina González también, tuvo su hijo en la cárcel. Entonces, sin querer, ellas van dando cuenta de cómo era la situación que vivían. Cristina, por ejemplo, dice cómo una chiquilina que tenía que hacer 400 astillas antes de venir a clase iba a revivir después. Es decir, ahí nos vamos dando cuenta de cómo era la situación. Bueno, no tengo más que palabras para agradecer, perdón el tiempo que les estoy robando. He quedado muy emocionada, porque realmente estoy muy desilusionada de estos paros que se están haciendo de una manera, me parece, sin tener en cuenta el educando. Nosotros hacíamos paros activos, no entrábamos al museo, pero dábamos clase en la plaza, dábamos clase en el club social, en la iglesia, pero atendíamos al educando. Y hay una diferencia, yo que ahora hace como 35 años que vivo en Montevideo, la diferencia del concepto educativo y de todos los conceptos con el interior es completamente distinto. Así que así como Voces de Canelones trata de recobrar lo que pasó en esa triste época de la dictadura, ahora apoyaremos en lo que sea posible, en lo que ustedes consideren que podemos ser útiles en el trabajo que están realizando. Lo que me quedé muy contenta que alguien está grabando todo lo que tú dijiste, porque es muy, muy valioso. Y bueno, pido disculpas a todos por la intromisión, pero simplemente decía educación y ahí me metí. A pesar de que estoy jubilada y tengo un montón de años, la palabra educación, que no es instrucción, es educación. La palabra educación fue y es una razón de mi vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias María Julia. Nos necesitamos a todos, gracias por estar, gracias por participar y ser parte también de esta movida. Luz Burgos viene en viaje desde Durazno. Luz es una maestra rural con todas las letras, una maestra con mayúsculas, abonada durante muchos años a nuestros cursos en el Centro Agustín Ferreiro, en todos los cursos que organizábamos nosotros en el centro en estos años. Siempre a Luz la veíamos llegar un lunes, cuando arrancaba el curso de mañana temprano, desde Durazno con su bolso para quedarse allí durante toda la semana y ser protagonista de las instancias de formación. Hoy Luz forma parte del equipo del Departamento de Educación Rural. Este año ha sido Capder en el Departamento de Durazno, pero queríamos que ella nos hablara y nos ofreciera su testimonio como maestra rural, que ha sido toda su vida, porque sabemos cuánto siente la educación rural y la escuela rural. Viene en viaje, vamos a ver si la podemos escuchar, Luz, si nos estás escuchando y podemos escucharte a ti. Si no, intentamos más tarde. A ver, Luz. Porque la vemos conectada, pero no sé si nos estará escuchando.
Si no, igual la dejamos para un poquito más adelante, que ella se va acercando a Montevideo, pero viene ahí en plena Ruta 5. Mientras esperamos a Luz, hay dos compañeras que están en la sala, que son dos compañeras del Departamento de Educación Rural desde hace muchos años, es decir, que forman parte de lo que nosotros siempre llamamos el equipo del departamento, porque hemos intentado en estos años hacer que haya un equipo que, más allá de que cada uno de los integrantes de ese equipo esté ubicado en distintas zonas geográficas del país, nos sintamos como equipo, y para eso hemos organizado muchas instancias de trabajo en estos años, decenas, cientos quizás de instancias de trabajo a nivel de equipo, muchas veces en el propio Centro Agustín Ferreiro, que es nuestro lugar de referencia, pero también en muchos otros lugares del país e incluso en el exterior. Y justamente estas dos compañeras, como son Irene de Colonia y Soledad de Flores, son compañeras con quienes hemos andado mucho en instancias académicas, en la construcción de la educación rural actual. Ellas han sido desde hace muchos años coordinadoras de los CAPTER de esos departamentos, de Flores y de Colonia, y queríamos escucharlas, sobre todo para que nos pudiesen hacer alguna referencia de lo que ha sido para ellas formar parte del equipo durante estos años. Es decir, que nos contaran un poquito, Soledad y Irene, lo que en estos años hemos llevado adelante como equipo en el Departamento de Educación Rural y cómo lo han visto desde el lugar de ustedes. Es decir, cómo lo han sentido esto de la educación rural en estos tiempos. Soledad de Flores, además, nos ha tocado entrar juntos al departamento en el año 2009, ella como coordinadora del CAPTER de Flores, y al mismo tiempo, en ese mismo año 2009, yo como director del Departamento de Educación Rural, cuando nos presentamos al primer llamado de tantos a los cuales nos hemos presentado durante estos años. Soledad e Irene están por allí en la sala, capaz que se pueden acercar al micrófono y las escuchamos. Adelante, compañeras. Acá estamos, mira, acá venimos. A ver qué pasito, somos lentos. Cuidado los cables, poco los cables. Por invitarnos. Bueno, venimos del departamento de Flores, uno de los departamentos más pequeños, ¿verdad?, en territorio, y también uno de los departamentos que tiene menos escuelas rurales, y bueno, pero acá estamos representando con un equipo de maestros rurales que nos vinieron a acompañar, y con mi compañera Irene de Colonia vamos a empezar un poco a conversar y a reflexionar lo que es el Departamento de Educación Rural como equipo. Y en esto de empatotarse, como decía Limber, de palabras de Miguel Soler, nosotros siempre lo tenemos en nosotros porque el equipo del Departamento de Educación Rural está empatotado. Realmente tiene una fortaleza, tiene una estructura de trabajo consolidada, en equipo siempre, nunca separado. Es un equipo que está en todo el departamento, en todos los departamentos y en todo el país. Es un equipo que tiene 19 coordinadores CAPTER, centros de pasantía y el CAF, el Centro Agustín Ferreiro, liderado por nuestro director Limber Santo en el Departamento de Educación Rural. Hemos aprendido a formar un equipo sólido, fortalecido y que lleva desde el 2009 un trabajo en conjunto en todo el país. Nosotros sabemos lo que hace cada uno de los compañeros
en su departamento. En este momento se están realizando coloquios, 3 coloquios en forma simultánea, y nosotros los estamos acompañando, aunque sea virtualmente, que eso tenemos ahora con la tecnología, ¿verdad? Nos ha dado esa otra participación que no la teníamos por no poder estar presencial. Entonces acompañamos y estamos con el otro. Es un trabajo que realmente nos ha fortalecido académicamente, porque integramos equipos de investigación donde cada uno de los integrantes del Departamento de Educación Rural estamos comprometidos con la investigación. Por eso el año pasado, en el año 2021, se publicó 3 libros que tenían que ver con la educación rural, porque no los teníamos. Trabajos de investigación que habíamos realizado, pequeñas indagaciones, investigaciones a nivel país. Eso nos ha fortalecido porque nosotros tenemos una capacitación permanente de la mano de los docentes rurales, porque nosotros también incentivamos a que los maestros rurales tengan la capacitación permanente que requieren de acuerdo a su trabajo profesional. Por eso el Centro Agustín Ferreiro es el lugar de formación permanente que tenemos los maestros rurales, y allí vamos año a año a recibir nuestros cursos que tienen que ver con la didáctica multigrado, que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con el trabajo de huertas, que tiene que traer todo lo que sea de la producción, con la familia y comunidad. Y bueno, son trabajos de cursos permanentes que tenemos y que nos ofrece nuestro Departamento de Educación Rural. Así que para nosotros es un gran compromiso integrar este equipo, y bueno, y este año nuestro CABDER dejará de ser CABDER para pasar a ser ahora lo que nos va a explicar la compañera Irene. Buenos días para todos. Bien, como dijo Soledad, ya me presentó, pero ya me presento. Soy Irene Pacheco, del departamento de Colonia. Desde el 2014 estoy en este cargo, y hasta hoy es el nombre de CABDER, Centro de Apoyo Pedagógico Didáctico de Escuelas Rurales. A partir del año 23 va a ser el DICER, director coordinador de escuelas rurales. A partir de este llamado fue el día de ayer que se cerró el llamado, así que vamos a tener esa nueva sigla a partir de ese año. Hablo también como maestra rural, tengo ya 30 años de trabajo, y realmente antes de ser CABDER pertenecí a los cursos de capacitación del Centro Agustín Ferreiro desde el año 1999, ya estuve presente en esos cursos, así que realmente me siento orgullosa de pertenecer al área de educación rural. A partir del 2014 integro el equipo de ENDER, como dijo ya Sole, y allí tenemos el rol de apoyar, acompañar a los maestros rurales. ¿De qué forma? Sí, de coordinar proyectos, jornadas que están totalmente planificadas y coordinadas con el Departamento de Educación Rural, con ese equipo que ya dijo Soledad, integrado por los centros CABDER, los centros de pasantía y el Centro Agustín Ferreiro. Allí coordinamos actividades, jornadas con instituciones públicas y o privadas de todo el país. Allí nosotros, en nuestro departamento, que la sede es la inspección departamental,
de cada uno de los departamentos. Allí nosotros estamos trabajando con los maestros rurales. En mi departamento tenemos 79 escuelas rurales, 58 unidocentes y 21 pluridocentes, donde tenemos alrededor de 1.300 y algo de niños, ¿sí? Y ya sabemos que tenemos un medio rural donde hay una gran movilidad, y hoy por hoy tenemos muchos niños que transitan de una escuela a otra y hasta de un departamento a otro. Eso lo estamos viendo cada día más. Allí nosotros coordinamos entonces estas actividades teniendo en cuenta, basándonos en lo pedagógico didáctico, también en actividades sociocomunitarias, en base a proyectos en los agrupamientos rurales. Ustedes saben que nuestro departamento tiene 15 agrupamientos. El viernes estuvimos con el 8º coloquio departamental, donde se presentaron 10 ponencias de un alto nivel de esos agrupamientos que no pudieron intervenir, hicieron el análisis de esas ponencias. Estamos intercambiando continuamente esos saberes. Tenemos proyectos interdepartamentales. Acá tenemos a Flores, Soriano, San José, hemos trabajado con Río Negro, Paysandú, proyectos donde el maestro Kabler es el que coordina esos proyectos y trabajamos en base a temas relacionados con la capacitación que nosotros hemos tenido. Estamos desde el 2015 trabajando con un proyecto, Ciencia e Identidad, que es una capacitación que tuvimos nosotros en el área de Geociencias con la Facultad de la República, donde nosotros, los Kabler, trabajan en este proyecto con escuelas de esos departamentos. A partir de ahí hemos tenido otro proyecto hemos trabajado con arte e identidad, con también algunos departamentos que ya no están, pero sí siempre resaltando ese trabajo de forma colaborativa, ¿sí? Por supuesto que nos ha dejado la tecnología algo muy importante, porque 2 años de pandemia, hemos trabajado muchísimo con las Meet, bueno, todo lo que sea virtual, hemos trabajado impresionante. El traslado de nuestro Kabler a la zona rural, tenemos una camioneta, donde esa camioneta tiene sedes en 2 departamentos, donde últimamente hemos tenido algunos problemas porque la camioneta la maneja los choferes de inspección, donde hay algunas inspecciones que no tienen choferes suficientes, y bueno, se nos ha un poco complicado o no tiene, ¿sí? No en el caso nuestro, pero en algunos departamentos sí, donde ahí se nos ha complicado un poco la llegada a cada uno de los centros educativos. Pero bueno, con respecto a mi rol, me siento orgullosa de estar trabajando en el Departamento de Educación Rural con mi equipo, y además con mi equipo en inspección también, porque realmente tenemos un equipo con coordinadora de educación física, con licenciada en nutrición, con el equipo de centro de tecnología, donde eso hace que uno enriquezca a quienes, bueno, a los actores, que en este caso son los maestros rurales, ¿sí? Pienso que tendríamos que ponerle la mirada a esto que hoy estamos acá. Con respecto a lo de la camioneta, quiero aclarar que este vehículo fue cedido, esas 9 camionetas, a nivel país,
pero bueno, el año pasado vino una orden de que no podíamos manejar los CAPDER. Habíamos departamentos donde manejábamos los CAPDER autorizados por automotores, pero el año pasado nos vino la orden que no podíamos manejar. En el caso de Flores, por ejemplo, la camioneta en este momento está parada en el garage porque no tiene chofer. O sea que los días que le toca a Flores, la camioneta va solamente a estacionarse al garage, cuando el chofer de la camioneta de primaria, que es uno solo, a veces hay que trasladar algo para la escuela rural, la saca porque bueno, se le va a pegar el motor allí. Así que bueno, hay un recurso que está totalmente desvalorizado. Realmente creo que esas cosas hay que reverlas y ver que bueno, la educación rural en su momento le sacó el jugo, ¿no? Por decir de alguna manera, porque es el traslado del CAPDER, pero también los recursos que llegan a las escuelas rurales, el traslado de materiales, pero el recurso humano que tiene que llegar a la escuela rural se hace a través de la camioneta. Pero bueno, como hay departamentos como Flores y hay otros departamentos más, que la camioneta está encerrada en el garage porque no tiene chofer asignado. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene y Soledad, por todo lo que nos expresaron. Quería retomar brevemente esto último en referencia a algunos antecedentes de esta decisión del 5 de octubre de sustituir el Departamento de Educación Rural por una coordinación nacional, y que son antecedentes que se fueron dando de manera sucesiva desde el año 2020 y que preanunciaban de alguna manera una decisión de este tono. Un primer antecedente que hay que citar es este que las compañeras ahora referenciaban. Al principio Irene decía, ahora los CAPDER cambian de nombre, ya no se van a llamar más CAPDER, sino que se van a llamar VISER. Bueno, razones para la nueva denominación, que es una resolución que también es de este mes de octubre, son resoluciones en paralelo que se fueron tomando, no hay ninguna de peso y con argumentos académicos o técnicos que sean de recibo. Yo creo que el cambio de nombre, que en el caso de los CAPDER, que ahora se van a llamar VISER, es un cambio de nombre y también es un cambio en el texto que habla del perfil de esas figuras. Ahora, el perfil nuevo, lo que está en un documento resuelto como los nuevos cometidos del director coordinador de escuelas rurales, ahora VISER, son cometidos que en esencia no se distancian mucho de los cometidos que ya tenían los CAPDER. Básicamente están simplificados, están organizados en un texto más reducido, pero en realidad no hay grandes diferencias. La nueva denominación obedece a algo que ya hemos visto en varias oportunidades en otros órdenes por parte de las decisiones que se han tomado de parte de las autoridades, que son decisiones enmarcadas en una actitud refundacional. Es decir, esto de nominar de manera diferente a algo solo por el hecho de que aquí comienza algo nuevo en contraposición a lo anterior. Es decir, la pretensión de no dar continuidad a nada, ni siquiera aún a aquellas cosas que está relativamente probado, en algunos casos muy probado, que han dado buen resultado. Y tenemos varios ejemplos en ese sentido. Los CAPDER es uno de ellos, porque hay que recordar, como parte de los antecedentes, que a esta nueva denominación le antecede un acontecimiento grave que sucedió en 2021
y que fue la pretensión, que no llegó a cristalizar en una resolución, pero fue una pretensión clara y explícita de parte de las autoridades. Cuando digo autoridades, la autoridad, la directora y la subdirectora general de Educación Inicial y Primaria, de eliminar los CAPDER. Eliminarlos, la propuesta era, el año pasado, a mediados de año, sustituir los CAPDER, los 19 CAPDER que están funcionando en el país desde el año 2001, es decir, que hace 20 años que vienen funcionando como estructuras de apoyo técnico en territorio a los maestros rurales, por 6 inspectores regionales rurales. Eso, yo ya esto lo he expresado varias veces y el año pasado se hizo una movida para evitar esto. Esto también lo hemos escrito, ya ha ido circulando estos días, declaraciones públicas de parte del propio equipo del DER, en la nota que se ha ido firmando y que hoy se van a entregar las firmas en Codicen, que la FUN hizo propia. Aquí se expresa esto. También los CAPDER, se pudo evitar su desaparición lisa y llana a partir de haber sacado esa noticia y haber movilizado un conjunto de compañeros. Eso llegó a la presidencia del Codicen y el presidente del Codicen tomó la resolución de evitar eso y se hizo una actividad a mediados de año en la colonia escolar de Malvin, donde se convocó de urgencia a todos los CAPDER para notificarles de que no iba a suceder nada y que iban a seguir en su función. Pero ese es un antecedente real que sabemos que ocurrió y que hay muchos testigos, de las intenciones que no se llegaron a plasmar, pero se estuvo muy cerca de eso. Antes de esto, y vinculado también con los CAPDER, viene esto que las compañeras señalaban. Los CAPDER funcionan desde hace más de 20 años, pero es en el año 2012 donde tienen un antes y un después muy claro en su funcionamiento del territorio, que es el tema de el destino de vehículos que en ese momento adquirió el Consejo de Educación Primaria, destinados específicamente para los CAPDER y su posibilidad de llegar a territorio. Algo que emulaba, de alguna manera, lo que en su momento, en los años 80 y 90, fueron las unidades móviles. Con la diferencia de que los CAPDER abarcan todos los departamentos del país y se llegó a contar con un vehículo desde el año 2012 que claramente fue antes y después de la presencia de este recurso en territorio por las posibilidades que tenía de llegar a las escuelas. Esta administración, no bien llegó, dijo que este régimen, digamos, de que los CAPDER manejaran los vehículos no podían ser, algo con lo cual podíamos estar de acuerdo, porque es cierto que era una situación que se daba en virtud de la falta de choferes. En algunos departamentos donde había choferes, ya los CAPDER no manejaban, sino que lo hacían los choferes. Pero como eso era todavía algo que se había alcanzado en una menor medida, se garantizaba el uso pleno del vehículo con los CAPDER manejando. Y a la vez de lo que he podido ver y oír de vivencias de otros colegas desde la educación rural. Yo soy hija de una maestra rural, prácticamente nací casi adentro de una escuela rural. Luego estudié magisterio en el departamento de Flores. Concursé y pude llegar a una escuela donde realmente fui muy feliz con todo la comunidad de la casilla de Flores. Y bueno, llegó ahí el momento de la destitución
y después de trabajar en lo que se podía, pude entrar en las cooperativas de Manos del Uruguay, que estuve trabajando 14 años, por lo cual recorría todo el país, en los pequeños pobladitos donde estaban las cooperativas. Y también he tenido la oportunidad de estar integrada a una red de educación popular entre mujeres de América Latina y el Caribe, que me dio la posibilidad de ver la educación desde el lado de la educación no formal y desde el lado de la importancia que tiene para las mujeres. Siempre decimos desde esta red, que le decimos REPEM, que el derecho a la educación es el derecho que da entrada a las mujeres a los demás derechos económicos, sociales, culturales. Así que voy a hablar, digamos, como algunas anécdotas que me vinieron a la cabeza en este rato de que estuve, de que Limber me dijo de que pudiera participar y que fue una alegría enorme para mí. Como les decía, mi madre estuvo, recuerdo cuando éramos muy niñas, en lo que decía Limber de la escuela rancho. Era tal escuela rancho en el paraje Chamangá, que cuando fue el inspector le dijo a mi madre: señora, usted con 3 hijitas chicas y una bebita no puede seguir en esta escuela. Las ratas pasaban por los tirantes en la noche y bueno, nosotras como niñas no nos dábamos cuenta. Pero mi madre siempre iba haciéndonos anécdotas y me decía: ¿sabes que yo participé en los congresos que se hicieron previo al congreso de 1948 en Piriápolis? Dice, porque el maestro, y yo era muy jovencita, dice, el maestro Julio Castro nos convocó y nosotras fuimos desde Flores a Tacuarembó a esos congresos preparatorios. Bueno, eso iba quedando en mi cabeza de niña, de jovencita. Luego tuve la excelente oportunidad de estar cerca de maestros que se habían formado, justamente habían sido los primeros alumnos del Instituto Normal Rural en el año 59. Por ejemplo, uno de ellos, el maestro, bueno, ay, qué horrible, se me fue el nombre, ayúdame, Susana. José Pedro Núñez fue uno de los primeros maestros que estuvo en toda esta lucha. Hoy está él viviendo en el departamento de Flores, y él fue una persona que nos fue acompañando en todo este proceso, desde estudiantes, desde practicantes, y nos fue dando esa formación ahí, en vivo, en situ, en el departamento de Flores. Por supuesto que llegada la dictadura, una de las maestras destituidas fui yo, junto con una de las compañeras que está allá sentada, Susana Aljas, que estuvimos trabajando juntas en una escuela que había estado yo de niña y con mi madre maestra, y luego estuvimos juntas pasando los inviernos tan duros que recordamos hasta el día de hoy, que nos poníamos gorro y guantes para dormir en la escuela. La escuela, tanto como cuando estaba mi madre como cuando fui yo con Susana de maestra, era eso lo que decía Limber, el centro, el lugar no solamente de educación, sino de diversión, de referencia, de orgullo para la población que estaba allí muy cerca, que era un rancherío rural, de las cuales eran todas y todos nuestros compañeros de escuela,
Y recuerdo que mi madre me decía, tú tienes que comer en el comedor donde comen todos los compañeros. Tuve la oportunidad de, a partir de la motivación que nos hizo José Pedro Núñez, de participar en los cursos del Instituto Normal Rural, que eran cursos de un mes, Susana, no sé si era un mes y medio. 3 meses, bueno. Recuerdo que ahí aprendíamos de todo. Y además de convivir con otras maestras y maestros, también aprendíamos, diríamos, toda esa propuesta de escuela productiva que decía el programa del 49, como decía Limber, aprobado en el Congreso de ese año, y además recordamos palabra, casi que palabra por palabra, de las que decía Limber. Bueno, como les decía, luego de destituida, tuve la oportunidad, luego de andar haciendo todo lo que podía, de entrar como telefonista en manos del Uruguay. Primero recepcionista, telefonista, hasta que pasé un concurso y pude trabajar directamente en lo que llamaba el equipo de coordinadoras, que eran 14 trabajadoras sociales y 2 maestras destituidas. Ahí tuve que aprender, diríamos, desde mirar la lana y la lana de oveja desde otro lado, no desde como la miraba en la escuela, pero sí ver lo que significaba la escuela en esos pequeños poblados donde iban las diferentes mujeres de las cooperativas, lo que significaba la escuela para ellas. En un momento se desarrolló un proyecto que era Desarrollo Integral de la Mujer Rural, que felizmente ahí conocí a mi compañero fallecido, Carlos Pasos, que él siempre me decía cómo me hubiera gustado a mí ser maestro. Era profesor de filosofía. Y las mujeres decían, nosotras el problema más grande que tenemos es dónde dejar los niños mientras nosotros estamos cumpliendo el horario de taller. Y bueno, ahí empezamos a trabajar para poder lograr algún lugar donde estuvieran ellas, sus niños atendidos, y se lograron esas primeras escuelas, esos primeros lugares que le llamábamos guarderías, que luego fueron, cuando casualmente José Pedro Núñez tuvo cargo aquí en UNICEF, tomar esa idea y se transformaron en los primeros CAIF que fueron rurales. Había un CAIF, que no sé si sigue estando en este momento, en Paso de los Mellizos. Sigue estando. Qué maravilla, gracias. Y ahora se abrió otro nuevo que se amplió por la capacidad de los niños que hay en la zona de Mellizos, la 11. Ay, qué alegría que me das. De nada, gracias. Bueno, eran 5 guarderías, y esas guarderías teníamos la lucha con la directora en ese momento en primaria de educación inicial, porque ella no quería de ninguna manera que fueran jóvenes de la zona, que fueran formadas por una maestra que estaba también integrada a la cooperativa. Ella hacía la capacitación para esta, pero ahí teníamos el gran problema de que la directora en ese momento no quería. ¿Y con quién nos encontramos en ese momento? Con quien estaba en lo que era el Instituto Nacional del Niño, que era Miguel Ángel Petit, que ahora todos los conocen por toda su lucha en el Parlamento y las cárceles, y pudo hacer que se pudieran seguir trabajando estas jóvenes en esos primeros, luego CAIF.
otra mirada también desde fuera, pero también desde dentro como maestra rural, que siempre sigo siendo, es una beca que tuve en el CREFAL, es decir, en el lugar donde hizo su primer curso Miguel Soler, que nos relataba, el Centro Regional para la Educación Fundamental, que está en Pátzcuaro, en México, y ahí tuve la oportunidad de ver fotos que tenía el responsable de comunicación, fotos en cómo bajaban con sus valijas del tren para llegar al CREFAL, y ahí estaba la foto de Miguel Soler. Es decir, una emoción enorme, y además este señor que ya falleció me decía, aquí estuvo responsable de un área Julio Castro. El CREFAL sigue existiendo, sigue vivo y trabajando con maestras y maestros rurales para toda América Latina. Karina Blanc me decía, Ileana, yo recorrí a caballo desde la escuela, desde la Ruta 26 hasta el Río Negro, buscando a ver quiénes eran los que estaban para poder, interesados los padres, para que pudieran tener una escuela agraria. Hicimos toda una campaña en conjunto entre todos, porque veíamos que había niñas sobre la ruta que tenían la posibilidad, pero las niñas que estaban en pueblos para adentro, kilómetros adentro, Cañada del Pueblo, Federación, la que está ella, Buricayupí, todo eso, no tenían la posibilidad, no tenían acceso a la ruta. Y hoy en día funciona espectacular, va un ómnibus temprano, que agarra uno para el lado de Gallinal y el otro para el otro lado, y empieza por Cañada del Pueblo, levantar todos los chiquilines, y hasta el día de hoy se inauguró en el año 2000, porque empezamos en el 2009 el proyecto, y se inauguró en el año 2016. Ahí comenzó en abril a funcionar la escuela agraria. Bueno, el papel de personas que viven en el medio, que sufren el problema que lo sufren la mayoría de los estudiantes que terminan sexto año de escuela, como lo sufrí yo, como lo sufrieron miles y miles y miles, que no pueden acceder a la secundaria. En este caso se movilizó, como dice la compañera maestra, para poder lograr ese. Y a la vista está, queríamos lograr un internado en un local que estaba enfrente, que era de vialidad, que aún sigue ahí, pero no se logró del todo, pero sí se logró el centro educativo, y con como de 50 chiquilines hoy en día, y alrededor de 50 chiquilines. Bueno, me das una enorme alegría porque yo fui partícipe de toda esta movilización. Claro. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo es tu nombre? Joana Mesa. Cuando me comunique con Karina, le voy a decir. Yo les brindaba a la escuela como sede para la reunión. Bueno, ahí está el rol de la escuela con las madres, los padres, los vecinos que quieren un cambio y lo logran. Karina traía toda la gente de las agrupaciones rurales, de mujeres rurales, todo. Entonces, entre todos, y personas que quisieran acercarse, vecinos de los pueblos que estaban interesados que se acceda el ómnibus a entrar para este centro, y ahí hicimos la campaña. Nos llevó tiempo, sí. Porque presentamos todo el proyecto, y también en las reuniones iban actores involucrados como de secundaria, de UTU, todo fue entre todos que se logró. Así es que se logra, como decía hace un rato, como decía Lindbergh. Y yo les quería luego de esta anécdota de mi sobrino, que le voy a contar a Julio de los Santos, le voy a contar el cambio que ha habido ahí en toda la movilización en Paso de los Carros. Hace pocos días, mejor dicho, el domingo, estuve con una maestra conversando en casa, con una maestra rural, estuvo muchos años trabajando en Maldonado, y ella me decía, tú no te imaginas la diferencia que fue en mi vida
de mi vida como maestra, y además ella vivía en la escuela con su hijita sola, cuando se constituyeron la Cabder, porque en Maldonado era una mujer. Dice, era como de blanco a negro, dice, yo tenía que salir corriendo siempre por algún trámite, me sentía sola en el medio del campo como maestra, y tener esa maestra que llegaba, era una colega que llegaba, que me escuchaba, y bueno, me cambió la vida como maestra. Es decir, la importancia de esa visita directa a la escuela. Y luego, ahora, hace pocos días, una sobrina mía, que una amiga psicóloga, una amiga que es maestra rural en Maldonado, decía la importancia de la persona que es Cabder, no sé si es varón o mujer, pero del trabajo en equipo. Le decía a mi sobrina, que no es maestra, pero que bueno, está muy cerca. Yo he podido ver en los últimos años que siempre he seguido, como decía Lindbergh, he seguido muy cerca la educación rural, que se logró cosas que nosotras, estando en el Departamento de Educación Rural, no lo pudimos lograr. Y lo decía mi colega Pereira de Flores, la investigación. El que estén haciendo investigación sobre la práctica pedagógica directamente en la escuela, en los agrupamientos, y que esa investigación sobre educación rural se esté compartiendo en los congresos, cada congreso o seminario internacional de educación, de investigación rural que se hizo hasta el 10º, me parece, congreso, cada año lo organizó y venían hombres, varones, mujeres, pero no solamente maestros, agrónomos, profesores de la universidad, de toda América Latina. Eso nunca se había logrado. Y yo recuerdo una conversación que tuve con una maestra uruguaya en el momento de ese momento que siempre estamos en el momento del almuerzo, y me decía, tú sabes, dice, lo que ha significado para mí el aprender lo que, por ejemplo, dice, hacen las maestras en un lugar de Colombia que se llama El Chocó, y yo lo había conocido por un trabajo que hacíamos en la red latinoamericana, que es un lugar donde llegaron muchísimos esclavos negros, y está habitado por todas esas familias, pero su camino no es un camino de tierra, un camino de balasto, su camino es un río. Entonces las maestras tienen que viajar el lunes o el domingo 6 horas en una embarcación para llegar a la escuela. Y eso me lo contaba una maestra uruguaya. Dice, y nosotras a veces el viajar 1 hora se nos hace pesado. Entonces, yo digo, ese intercambio directo que se producía en esos congresos, seminarios internacionales de investigación, eran invalorables, invalorables. Recuerdo una maestra que decía, yo vi una maestra que venía de fuera, no sé si venía de Colombia, vi por primera vez lo que estaba detrás de la montaña, porque siempre había estado rodeada de montaña. Entonces, esa posibilidad de investigar, de compartir, de aprender juntos y juntas, y con un agrónomo o con una Jacqueline, por ejemplo, que decía la nombraba Jacqueline de Amores, que compartía su experiencia como cooperativa, que tiene 30 años de cooperativa en el nordeste de Canelones, y escuchaba lo que decía, cómo vivían hoy algunas mujeres en el medio rural, en La Valleja, y decía, yo no puedo creer, me decía,
Jacqueline, que las mujeres rurales, estas compañeras que están ahí, porque lo contaba la maestra, estén viviendo como nosotras vivíamos hace 30 años. Es decir, esa posibilidad de aprender directamente. Bueno, y quiero terminar, porque creo que he sido muy larga, que el dolor que hemos sentido y lo hemos compartido con Susana Alja, con Magela Miranda, que fuimos compañeras de estudio, compañeras como maestras en las escuelas, y bueno, y ese dolor nos llevó a motivar, a decir por qué, a preguntarle si se mantienen los mismos objetivos, los mismos fines del Departamento de Educación Rural. Bueno, pero ¿por qué entonces cambiar? Y nos motivó a hacer una carta que está firmada por casi 80 firmadas, no, está el nombre, la dirección, el correo electrónico y quién es esa persona, si es una maestra, si es un ingeniero agrónomo, si es una productora rural, que hoy se va a llevar también al consejo. Ya lo mandamos al CODICET, lo mandamos a la dirección de primaria, pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Cecilia. Muchas gracias. Es muy emocionante escucharte. Gracias por todos tus testimonios y por dejarnos tanto de tu vivencia, de tu experiencia. Gracias por estar siempre. A vos y a todas las compañeras que siempre han estado con nosotros y en este momento mucho más. Esto último que señalaba Liliana da pie para que ahora sobre el final pongamos en claro de qué estamos hablando cuando hablamos de que se ha resuelto por parte de primaria y que nos ha motivado todo lo que en este tiempo hemos hecho como federación.